Bien, Ana Julia, cuéntanos cómo va la formación para periodistas y comunicadores sociales sobre el tema de la violencia contra la mujer. Bueno, esta es la segunda jornada del proceso que estamos llevando a cabo de sensibilización y formación sobre violencia contra las mujeres. Es un proceso al que le hemos apuntado a comunicadores sociales, especialmente a nivel comunitario, porque consideramos que es importante visibilizar, ¿verdad?, esta problemática de la violencia contra las mujeres. Esta segunda jornada vimos lo que era la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que es la normativa aplicable a nivel nacional y también conocieron a nivel internacional. Bien, en el tercer y último módulo, que se aproxima para el próximo 27 de junio, ¿podrías contarnos qué temas son los que se van a abordar? Sí, en la tercera y última jornada pues tenemos contemplado darle insumos y herramientas a las y los comunicadores sociales sobre mecanismos, ¿verdad?, para poder mejorar la cobertura en cuanto a la problemática de la violencia contra las mujeres, que tanto a nivel radial, televisivo como a nivel de periodismo escrito puedan mejorar las coberturas y abordar la problemática de la violencia contra las mujeres de una forma más adecuada como se ha venido abordando. Después de esta formación de que ha habido en Quetzaltenango y Huehuetenango y otras y en la ciudad capital, a futuro hay otros talleres siempre con relación al tema de la violencia contra la mujer. Bueno, el año pasado iniciamos el proceso con comunicadores a nivel de la cabecera departamental, tanto en Quetzaltenango, Huehuetenango como en San Marcos. Este año, pues dentro de nuestro plan operativo tenemos contemplado como trabajar con comunicadores sociales y más adelante pues sí tenemos como una estrategia de comunicación seguir trabajando con comunicadores y comunicadoras sociales, sobre todo con la parte de editoras, ¿verdad?, editoras o dueños de medios en los que se puede mejorar, que puedan incluir esta parte de la problemática para que sea de una mejor forma cubierta.